Esta vez, el dictador era conocido como el carnicero de Uganda. Esta es la historia de Idi Amin. Empecemos con una breve introducción. Idi Amin fue el tercer presidente de Uganda y un dictador que dirigió con éxito un golpe de Estado. Famoso por el genocidio ugandés, Idi Amin es conocido como uno de los dictadores más brutales, extraños y locos de la historia del mundo. Idi Amin no dejó autobiografía ni registro de su vida, por lo que no está claro cuándo y dónde nació. Los estudiosos dicen que nació en Koboko hacia 1925. Una vez más, solo se trata de especulaciones basadas en datos inexactos, pero en cualquier caso, Amin fue abandonado por su padre cuando aún era muy pequeño. Así que pasó una infancia infeliz con la familia de su madre en una aldea rural del noroeste de Uganda. En 1941, Amin se matriculó en una escuela islámica de Bombo. 5 años después, dejó la escuela para alistarse en el ejército colonial británico, los King's African Rifles, como ayudante de cocina en el 4 grados de infantería. Al año siguiente, Amin se alistó voluntario en la infantería y empezó a servir en el 21 grados batallón de infantería del KR. Durante ese tiempo luchó con los rebeldes somalíes en la guerra de Sifta, en Kenia. También fue desplegado en el norte de Kenia para luchar contra los rebeldes somalíes y participó en la represión del movimiento nacionalista antibritánico. Finalmente, en reconocimiento a sus logros, Amin fue ascendido al rango de teniente en 1961 y consiguió convertirse en el primer oficial de color de Uganda. Después de 1962, cuando Uganda se independizó de Gran Bretaña, Amin fue ascendido a coronel. Ascendió a jefe del ejército ugandés. En aquella época, Amin hablaba de su servicio militar durante sus discursos y presumía de haber servido en la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y él se alistó en el ejército en 1946. Así que su declaración era una completa mentira. Como nota al margen, Amin también fue atleta durante su servicio militar. Amin era un hombre grande, de 193 cm de altura, y fue boxeador de peso semipesado, nadador y jugador de rugby en Uganda. En cualquier caso, Amin había adquirido un enorme poder y, en colaboración con Milton Obote, entonces primer ministro, dio un golpe de Estado contra Mutesa II, entonces presidente de Uganda. Obote abolió la delegación parlamentaria que había iniciado Mutesa II, creó una nueva constitución y se autoproclamó presidente. Amin dirigió a su ejército para atacar el palacio de Mutesa II y deportó a Mutesa a Inglaterra. Así nació en Uganda el gobierno izquierdista de Obote, y Amin se hizo cargo del gobierno militar como comandante del ejército. Sin embargo, poco a poco empezaron a surgir desavenencias entre Amin y Obote por la cuestión del mariscal rebelde congoleño. Cuando Amin supo que Obote planeaba arrestarle bajo sospecha de malversación de fondos militares, dio un golpe militar en 1971. Amin bloqueó el aeropuerto internacional de Entebbe y ocupó la zona de Kampala mientras Obote asistía a una conferencia internacional en Singapur, y bloqueó la carretera principal que rodeaba la casa de Obote. Amin, que se presentaba a sí mismo como un soldado y no como un político, declaró que el gobierno militar permanecería solo como régimen provisional hasta la celebración de nuevas elecciones, que se celebrarían cuando se normalizara la situación. También disolvió el parlamento y prohibió los partidos políticos. Mientras tanto, las potencias occidentales consideraron el golpe de Estado de Amin como un paso positivo en la eliminación del régimen izquierdista e incluso lo elogiaron. Esto se debió probablemente a que la Guerra Fría seguía vigente en aquella época. Una semana después del golpe, Amin se autoproclamó presidente de Uganda, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe del Estado Mayor del Ejército de Uganda y jefe del Estado Mayor del Aire. También declaró que eliminaría a todas las personas que apoyaran a Obote. Por otra parte, Obote se unió a unos 20.000 refugiados ugandeses en un campo de refugiados en Tanzania. Obote intentó retomar Uganda con los exiliados, pero no pudo hacerlo debido a unos preparativos inadecuados. Amin se enfadó cada vez más y empezó a ejecutar a todos los que apoyaban a Obote, diciendo que serían castigados. En pocos meses murieron 3.000 oficiales y 10.000 civiles. Además, los que se oponían o resistían eran arrestados y masacrados, y sus cadáveres se daban de comer a los cocodrilos del río Nilo. Algunos zoólogos afirman que los cocodrilos ugandeses, que originalmente atacaban a las mujeres que lavaban la ropa y a los niños que lavaban la cabeza, perdieron su carácter salvaje porque aprendieron a saborear y alimentarse de humanos durante el régimen de Amin. La brutal y extraña matanza de Amin continuó durante unos 8 años. Las estimaciones elaboradas por grupos de derechos humanos cifran el número de muertos en unos 500.000. Después de 1972, Amin declaró una guerra económica, una serie de expulsiones de asiáticos y judíos de sus propiedades. Se cree que los aproximadamente 80.000 asiáticos de Uganda, la mayoría procedentes de la India,
llegaron a Uganda en busca de una vida mejor cuando la India era colonia británica. Amin expulsó a los asiáticos y judíos e hizo que todos sus negocios y propiedades fueran de propiedad pública, pero la economía se hundió porque nadie fue capaz de gestionarla adecuadamente. La economía de Uganda, que llevaba tiempo en declive, tocó fondo. Las críticas del Reino Unido y otros países occidentales se intensificaron, lo que llevó a India a cortar sus relaciones diplomáticas con Uganda. Finalmente, el régimen de Amin entró en sus últimos días, y el número de partidarios y allegados de Amin empezó a disminuir rápidamente debido al creciente malestar dentro de Uganda. Entonces, se formaron insurgentes dentro del ejército, y los combates con estos insurgentes se adueñaron involuntariamente del territorio tanzano. Esto condujo a la guerra con Tanzania. Aunque Uganda recibió apoyo militar de otros países, su fracasada economía y política le impidieron hacerse con el control del país, y el ejército ugandés se retiró constantemente. Cuando la capital, Kampala, fue ocupada, Amin huyó a Arabia Saudí en helicóptero. Así, Amin empezó a vivir en Arabia Saudí, en una casa y con un subsidio proporcionados por el Reino de Arabia Saudí, con la condición de que no se implicara en política. En una entrevista de la época, Amin declaró que nunca se arrepintió de la brutalidad del régimen. Amin, brutal dictador, vivió tranquilamente en Arabia Saudí hasta que murió en 2003 de hipertensión y parálisis nerviosa. Sus restos serán enterrados en la fría tierra del cementerio de Ruwais, en Jeddah, Arabia Saudí, sin ataúd ni lápida. Al recibir la noticia, el pueblo de Uganda lo celebró durante varios días con gran alegría. Los extraños actos de barbarie de Amin fueron los más crueles de todos. En particular, las torturas que ideó se consideran infames. Apuñalaba y cortaba los genitales de los hombres con cuchillos y aplicaba torturas sexuales a las mujeres hasta el punto de que bien podían estar muertas. No solo eso, sino que el edificio se construyó como prisión, lo que resulta chocante. Una de las características más distintivas es que las celdas de los prisioneros no tenían puertas y los pasillos estaban inundados de agua para que por ello circulara una corriente eléctrica de alto voltaje. Como no había forma alguna de escapar, no había necesidad de puertas. También hacía que los prisioneros caminaran sobre tablones de madera con clavos e hizo que dos prisioneros lucharan entre sí con martillos. Alimentaba a los presos hambrientos con cadáveres humanos e incluso capturaba serpientes venenosas vivas, que cocinaban in situ y ofrecían a los diplomáticos. El dictador era conocido como el carnicero de Uganda. Este es el final de la historia sobre Idi Amin. Gracias por verlo hasta el final.